Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la ronda anterior que vimos ayer de Pragnanandá. Vimos la última ronda contra Gukes, una partida muy igualada y con bastantes temas. Al final aprovechaba un error de Gukes y estando en inferioridad Pragnanandá para ganar la partida y llevarse el torneo. Lo tenéis, la parte es el vídeo, el penúltimo vídeo que he traído, ya que entre medias he traído también capa blanca. Y en esta ocasión es la ronda anterior. Una partida muy buena, muy rápida, en la que Pragnanandá lleva las piezas blancas y se enfrenta a Mathieu Cornet, que es un jugador francés, gran maestro desde el año 2008, por lo tanto con cierta experiencia, nacido en el año 85. Y es verdad que bueno, pues hay una diferencia de 100 puntos de lo favorable a Pragnanandá, aunque la partida lógicamente pues se ha de jugar. Ya en el tablero de 4, caballo F6 por parte del francés, y tras varias jugadas de desarrollo entramos en la defensa nizo-india. Hace un par de partidas o vídeos atrás comentamos las posibilidades que había jugando A3 directamente, F3, también dama C2, variante clásica, y se opta por la línea principal jugando E3, enroque en corto, alfil, D2 quitándose las blancas de la clavada y D5 rompiendo en el centro y bueno, pues también ganando un poquito de espacio. Caballo F3, B6 con la idea de fianchetar o incluso traer el alfil a 6 y tras estas jugadas primeras capturas C por D5, peón por y tras alfil D3, como vemos, bueno, pues el alfil en D3 junto con la dama en C2 que va a venir a continuación, pues con cierta presión sobre el punto de H7 y aquí se juega alfil B7, quizás alfil A6 es otra opción en la que, bueno, pues en caso de capturar o si el alfil se retira, las negras podrían capturar al alfil. Por lo tanto, de alguna manera, pues se eliminaría a una pieza muy activa en esta posición para las piezas blancas. Se trae el alfil a B7, de momento choca contra su propio peón central y dama C2 metiendo cierta presión en H7. Tras estas jugadas se puede jugar H6 controlando la casilla de G5 por parte de las negras y por lo que va a venir a continuación, pero se opta por jugar torre 8. Se trae la torre al centro, de momento el rey pues está bien protegido pero sigue estando en el centro y también y tras jugar Pragnanandá A3 permite al alfil retirarse a F8. Ya que no estaba clavando ninguna pieza, la captura tampoco le lleva mucho quizás y se salva la pieza y viene pues a labores defensivas. Tras estas jugadas, no obstante, y al no haberse jugado anteriormente H6 controlando G5, se juega a caballo G5 controlando 3 veces el punto de H7. Hay que hacer algo al respecto y la partida continúa con G6. Un movimiento como H6 es perdedor, ya que tras alfil H7, dando jaque, si caballo por H7, directamente dama por H7, siendo mate, y si rey H8, el mate lo da el caballo en H8, ¿no? El rey no tiene opciones. Por lo tanto, G6, la partida sigue con igualdad y tras estos movimientos Pragnanandá retrasa el enroque, sobre todo, aunque se pudiera hacer en corto, quizás no tiene sentido ya que todas sus piezas o casi todas las está orientando hacia el flanco de rey y de momento juega H4 para en algún momento jugar H5, alfil G7 y enroque en largo. Una jugada en esta posición como H5 directamente pues quizás no sería del todo bueno. Caballo por H5 y tras este sacrificio, en caso de que las negras lo acepten, es mejor no hacerlo. Bueno, pues la línea podría continuar con caballo F4. El peón D3 está clavado por la acción de la torre y el rey que todavía sigue en el centro. Y el tema es que toca el punto de G2, también al alfil de D3, que es una pieza quizás pues muy importante en estos momentos. Y si alfil F1 se retira el alfil del ataque, defiende G2. Pero de momento, bueno, pues la partida seguiría con igualdad, ya que no ya con la igualdad, sino que las piezas blancas pues han perdido ese puncho, ese ataque que de momento están manteniendo, ¿no? El enroque viene en largo y tras estas jugadas se opta por jugar caballo G4, siendo un error y trayendo quizás el caballo F2 dando un doble. Aquí un movimiento y nuevamente, como habíamos comentado, como alfil A6 peleando o quizás cambiando alfil de casillas blancas, pues podría ser interesante, o incluso C5
rompiendo en el centro. Las blancas pues atacan en el flanco de rey y las negras podrían contestar en otra parte del tablero y bueno, pues de momento el rey está un poquito bien protegido, pero quizás abriendo la posición las negras tienen pues mejores opciones. Como decimos, se juega caballo G4 y aquí Praggnanandhaa sigue con gran estilo. No os he comentado aquí rápidamente que H5, aunque parece que tapona el peón, que de hecho lo hace el de H4, el tema es que existe F4 para F5, tocaría en G6 y como vemos alfil y dama, pues bueno, casi sería hasta peor, ¿no? Hacer este movimiento en esta posición. Se juega finalmente caballo G4, ahora sí, y tras estas jugadas, la jugada más fuerte la hace Praggnanandhaa y es sacrificando el caballo en H7. La idea es abrir la posición y en caso de que las negras capturen que pasa en la partida, pues jugar inmediatamente H5 buscando abrir la posición. Alfil y dama están mirando junto con la torre y el caballo que ya está ahí incrustado pues con bastante fuerza. Y el tema es que aquí podríamos pensar en capturar en F2 dando este doble y bueno, pues quizás podría ser un poquito mejor a la captura y a lo que pasa en la partida, pero tampoco ayuda mucho, ¿no? H5, dama de 6 y nuevamente, bueno, pues con bastante presión sobre el punto de G6, también las negras tienen pendiente esta captura doble, pero bueno, pues sigue la ventaja blanca, de momento retirando quizás el caballo a G5 y estando el rey bastante expuesto. Por lo tanto, tras este sacrificio se decide capturar y H5 abriendo la posición. El rey se retira a G8, H por G6 y F6, quizás evitando más cambios en dicha casilla y entrando todavía con más fuerza las piezas blancas. Tras estos movimientos, Praggnanandhaa tampoco tiene prisa, juega torre F1 evitando caballo F2 y caballo C6. Vemos como las piezas en el flanco de dama apenas se han movido y esto también pues es lo que le está llevando a Cornet a esta posición quizás perdedora, ¿no? Tras caballo C6, con la idea de traer el caballo a E7 próximamente, se juega caballo E2, maniobrando también y trayendo el caballo pues, a posiciones de ataque. Dama de 6, tras estas jugadas caballo G3, con ideas de colocar el caballo en F5, en H5 también, y de momento caballo E7, bueno, pues de alguna manera llegando a la defensa, ¿no? Algunas de las piezas negras. Tras estas jugadas y antes de colocar el caballo en H5 se juega torre H7 activando la torre y de momento F5, bueno, a modo de bloqueo. Y el tema es que aquí en esta posición, si pensamos en esta captura y jugar caballo por F5, no funciona del todo, ya que tras este caballo por F5, caballo por alfil por F5 y existe caballo F6. Como vemos, alfil y caballo defienden H8, H7, H6 y aquí el mejor movimiento para las blancas sería retirarse con la torre, con lo que ese empuje que estaban teniendo, la partida estaría o pasaría a estar igualada. Caballo por F5 no es la idea y Praggnanandhaa juega caballo H5 con muchísima presión sobre el punto de H7. A estas jugadas la partida continúa con alfil F8. Podríamos pensar en este momento que, y tras jugarse anteriormente F5, dama y caballo pues defienden, atacan, mejor dicho, el punto de G7, especialmente la dama, podemos verlo con las dos piezas rápidamente, pero el problema es que a esta jugada existe torre por G7, ya que la torre ha quedado indefensa, se está dando un jaque defendida por su caballo, y aquí, por ejemplo, si rey H8, alfil por F5, y bueno, las blancas están entrando con todo, ¿no? En algún momento la torre puede sumarse también, la segunda torre, y bueno, pues están completamente perdidas. Esto en caso de capturar con el caballo, y si la dama captura, pues la misma idea, torre por G7, jaque ganando la dama, y bueno, pues en la siguiente jugada se perdería la dama. Por lo tanto, no ayuda nada de lo que se haga en la posición y se decide por parte, y tras jugar caballo H5, por parte de Cornet jugar alfil F8, defendiendo con el alfil la casilla de G7 y tras estas jugadas se juega finalmente alfil por F5.
en esta posición sí que funciona, y el tema es que si se va por esta captura que no pasa en la partida, lo vemos rápidamente para compararla con la línea anterior en las que había tablas. Dama por F5 está amenazando mate con la dama en F7, por ejemplo, y si torre 7 defendiendo, simplemente ganando de momento el caballo, pues creo que el material era el mismo, 2 torres y 2 piezas menores, pero la diferencia, bueno, la marca el rey, que está completamente ahogado por parte de las piezas blancas, y luego también hay una diferencia de 3 peones favorable. Por lo tanto, bueno, pues unos cuantos están pasados. No sale vivo de esta sí caballo por F5. Se juega caballo F6 y aquí nuevamente Praggnanandhaa, como vemos, bueno, pues está atacando a la torre de H7, también con presión sobre el caballo podría capturar, pero primero hay otro movimiento, bueno, pues tremendo por parte de Praggnanandhaa, que lo encuentra y es el más fuerte en la posición, y es alfil B4. Ataca la dama, la partida continúa con C5, D por C5, peón por y tras alfil por C5. En esta posición decide finalmente Cornet abandonar. Y el tema es que, bueno, por un lado han pasado solo 25 jugadas, por lo tanto se podría considerar una miniatura, y el tema es que abandona ya que, bueno, pues no se puede defender prácticamente el mate. El tema es que la dama está atacada y si se retira de la sexta, pues caballo por F6 es mate y también alfil E6 es mate. Por lo tanto, sabiendo esto y sabiendo que la dama está atacada y no se puede retirar de esta fila, protegiendo estas dos casillas, dama A6 podría tener un poquito de lógica, ya que además, bueno, pues en algún momento se ataca la torre de F1. No obstante, caballo por F6, jaque, única dama por F6, y a estas jugadas alfil de 4 sería tremenda, ya que, bueno, pues hay que entregar la dama, ya que si la dama se vuelve a retirar sería mate con la torre en H8, ¿no? Tanto el peón como el alfil pues evitan que el rey pueda escapar del mate. Tremendo Praggnanandhaa. Esta era una partida y yo creo que vamos a buscar alguna más sobre este torneo porque prácticamente todo lo que ha jugado lo ha ganado, y por mi parte nada más. Vamos hablando para nuevos vídeos. Un saludo. Chao.